Edición especial de Televisión Pública Noticias, acompañándote para contarte todo lo que se sabe, todo lo que está pasando en Brasil. Hace instantes nada más, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le ofreció una entrevista a la Red Bandeirantes, que es una de las cadenas televisivas más importantes que tiene Brasil. Vamos a escuchar un extracto de la entrevista con la cual el presidente de la Nación, de alguna manera, le habla también al pueblo brasileño. Essas atitudes terríveis em relação a atos contrários à democracia em Brasil. La verdad es que hemos visto con indignación cómo avanzó una turba de gente sobre los edificios donde funcionan los tres poderes de la República en Brasil. Y en realidad solo tenemos indignación porque es un ataque clarísimo a las instituciones democráticas. Creemos que Brasil ha llevado adelante una elección ejemplar y que la voluntad popular debe ser respetada. Creemos que esa derecha fascista que vimos destruir los edificios públicos donde funcionan los tres poderes en Brasilia debe ser definitivamente castigada de acuerdo a lo que la ley dice en Brasil, y que la comunidad internacional toda debe reaccionar frente a este tipo de actitudes. El mundo, la globalización nos obliga a preservar por sobre todas las cosas el Estado de Derecho. Así que yo quiero que todo el pueblo de Brasil sepa que tienen toda mi solidaridad, toda la solidaridad del pueblo argentino, que lamentamos profundamente lo que hemos visto y que confío que el sistema judicial de Brasil encuentre a los responsables, como dijo el presidente Lula, a quienes han financiado todas estas acciones, y los castigue con el rigor que la ley brasilera establece. Que repercussão, senhor presidente, pode ter esse tipo de ato em la situação de Sudamérica? Muy negativa, por eso yo expresé mi condición de presidente de la CELAC y mi condición de presidente pro tempore del Mercosur. Llamé a reaccionar a todos los países de América Latina y del Caribe, porque nosotros no podemos ver lo que hemos visto y no reaccionar. Y la única reacción posible es ponernos del lado de la democracia, siendo solidarios con el gobierno que el pueblo brasilero eligió por mayoría. Y por lo tanto, creo que todo esto es muy, pero muy negativo. Ya lo vivimos, hemos visto con asombro lo que el trumpismo fue capaz de hacer en Estados Unidos, y en aquel entonces también hice pública mi solidaridad al presidente Biden, y del mismo modo hoy reacciono viendo la barbaridad que se ha cometido en Brasilia con estos grupos violentos, estos grupos antidemocráticos. Y miren, como yo quiero mucho a Brasil, quiero que le vaya bien, quiero que crezca, creo que Brasil es un país maravilloso, con un pueblo maravilloso. Brasil no merece este tipo de sucesos, no los merece. Brasil no merece este tipo de sucesos, dice el presidente de la Nación. También decía, o esperaba, confiar en la justicia de aquel país para que se resuelva y pueda castigar a quienes llevaron adelante todo esto.
la justicia, un tema sensible, ¿no? También en la República Argentina. ¿Qué se puede esperar de la justicia brasileña, Leti? Bueno, si miramos la relación que tenía con Jair Bolsonaro, que como decía, sobre todo con la Corte, ha jugado un rol bastante central incluso en la campaña, bueno, porque básicamente mantenían una postura de mucha enemistad. Era investigado Bolsonaro por fake news, por las denuncias de fraude que comentaba Sergio Moro. Aparte, sí, Sergio Moro, lo recordamos, fue el juez que se conocieron los chats en los cuales básicamente arreglaban cómo condenar a Lula da Silva, que después terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro y que después se terminó peleando con Bolsonaro también. Salió a hablar en los últimos minutos con alguna postura media tibia, después condenando un poco más fuerte lo que pasó. Pero sí quienes condenaron también otros mandatarios de la región, también lo hizo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que a través de Twitter rechazaba justamente el intento de golpe de Estado en Brasil. Ahora lo estamos viendo en pantalla y dice Díaz-Canel: condenamos enérgicamente los actos violentos y antidemocráticos que ocurren en Brasil con el objetivo de generar caos e irrespetar la voluntad popular expresada con la elección del presidente Lula. Expresamos todo nuestro respaldo y solidaridad a Lula da Silva y su gobierno. Ahora vemos, si te parece, Alejandro, el tuit del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que decía: la voluntad del pueblo brasileño y las instituciones democráticas deben ser respetadas. El presidente Lula puede contar con el apoyo incondicional de Francia. Qué buen detalle que lo haya hecho en portugués, ¿no? Sí, exactamente. Buen detalle por parte de Macron. Sí. Y escuchamos también, leemos el tuit de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que decía: rechazamos de manera categórica la violencia generada por los grupos neofascistas de Bolsonaro que han asaltado las instituciones democráticas del Brasil. Nuestro respaldo a Lula y al pueblo brasileño, que seguramente se movilizará en defensa de la paz y de su presidente. Bien, a ver, Diana tiene más repercusiones. Vos sabés que la forma de hacerlo es a través de las redes sociales y en este caso de nuestro país. Diana, a ver. Sí, Alejandro, y empezamos desde la diplomacia argentina. El representante de nuestro país es Daniel Scioli. Allí en Brasil estamos hablando del embajador de Argentina, quien representa a través de su Twitter la posición, por supuesto, ante este hecho de intento de golpe en Brasil. Vamos a repasar entonces lo que decía Daniel Scioli hace muy poquito nada más. Expresó: mi más enérgico repudio a los actos de violencia institucional que se están llevando adelante en Brasilia contra los tres poderes. Eso se entiende como violencia contra las instituciones democráticas, por supuesto, de Brasil, en el ataque a los edificios federales, ¿no? Confío en la experiencia del presidente Lula, quien restablecerá el orden democrático. Esto fue a las 5:32 p.m., como podemos ver ahí, como escribió Daniel Scioli. Vamos a repasar otro tuit más, en esta ocasión de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien publicó profunda preocupación por el asalto a las instituciones de la democracia en Brasil. Mi condena absoluta a la acción violenta y mi total solidaridad y apoyo a Lula y a todo el pueblo de Brasil. Por otra parte, tenemos otro tuit que es de Cecilia Moró, recordemos, la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, quien también se expresó en su cuenta oficial de Twitter. Dice, lo vamos a repasar, ahora lo vamos a poner en pantalla mientras lo va preparando producción, por supuesto, para que lo podamos ver, visualizar clarito y leer qué es lo que dijo Cecilia Moró. Mientras lo vamos a pasar luego, lo vamos a pasar. Vamos con vos, Alejandro. Dale, enseguida vamos a repasar lo que decía Moró justamente a través de Twitter. La pregunta es, ¿no? Bueno, ya evidentemente irá bajando un poco la tensión, uno supone. La pregunta es, habrá que ver cuál es la acción de gobierno concreta de Lula para demostrar fortaleza ante un intento de debilitarlo a 7 días de asumir el poder. Sí. ¿Cómo debe actuar el gobierno de Lula? ¿Qué debe hacer? Porque esto de alguna manera, si bien lo sospechaban, rompe un poco con los planes de gobierno inicial para los primeros días al frente, porque ahora no solamente debe gobernar, sino
debe demostrar fortaleza. Sí, totalmente. De hecho, fue una de las primeras cosas que dijo Lula, ¿no? Vamos a encontrarlos y sancionarlos. Tiene que ser una condena ejemplar, justamente, bueno, para que dar el ejemplo de que esto no se puede hacer de alguna manera. Creo que era uno de los grandes desafíos que iba a tener Lula da Silva, ver qué pasaba justamente con los bolsonaristas que, como lo decíamos, desde el momento cero salieron a las calles a rechazar la victoria de Lula o no reconocer la derrota de Jair Bolsonaro. Ahora, qué complicado decir, porque no son miles, son millones. Sí, son millones. De hecho, yo decía, Bolsonaro perdió, pero sacó más votos de lo que había sacado cuando llega a la presidencia en el 2018. Es decir, que no perdió seguidores, mantuvo más del 30% del apoyo, más del apoyo de los brasileños y brasileñas, que, a mi modo de ver, este tipo de medidas envalentonan aún más a estos sectores radicalizados de ultraderecha. De hecho, si lo vemos, y es imposible no compararlo con lo que pasa en Estados Unidos, yo decía, en el caso de Donald Trump, el hecho de que el exmandatario estadounidense al día de hoy no reconozca que perdió, que genere, por ejemplo, esta semana vimos en el Congreso de Estados Unidos que al menos 20 de los seguidores más fieles de Donald Trump no permitían que un republicano, por considerarlo tibio, acceda a presidir la Cámara Baja. Estamos hablando de esa situación que, digo, este tipo de situaciones me parece que lo que hacen es empoderar a estos seguidores. Quien está en la mira ahora, y de hecho habló unos minutos, lo decíamos, a quien echaron, que era el secretario de Seguridad, Anderson Torres, recordamos, ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, que lo echó el gobernador del distrito de Brasilia y que está en Estados Unidos. ¿Qué dijo? No me junté con Bolsonaro, no hubo complot, porque justamente es quien está en la mira ahora por los hechos que sucedieron hoy. Es a quien están señalando y que casualmente se encuentra en el mismo país donde también está Jair Bolsonaro. Es indudablemente una situación, un conflicto de intereses ideológicos en los que enfrenta en este momento Brasil. Afortunadamente no salió el pueblo de Lula, el pueblo del PT, los seguidores, a enfrentarse, porque hubiera sido realmente muy problemático, de características inimaginables lo que pudo haber sucedido. Y a diferencia de quizás de esa comparación que nos obliga permanentemente, que es entre lo sucedido con Biden y Donald Trump, es que Argentina, Brasil, Chile, Uruguay tienen una historia de golpes de Estado y de militares en el poder, que es lo que deseaba este grupo en el día de hoy, al hacerse cargo de los 3 edificios federales, que no tiene Estados Unidos. Pero también hay que decir que, a diferencia de otras épocas, no hay un apoyo internacional para que haya dictaduras en esta parte del mundo, ¿no? Sí, totalmente. La diferencia que diría con Estados Unidos, igual cuando pasó la toma del Capitolio, es que aún gobernaba Donald Trump. Aún gobernaba Donald Trump. Aún gobernaba. De hecho, fue la toma el 6 de enero y el 20 de enero es la fecha en la que asumen siempre los presidentes de Estados Unidos. Es decir, que estaba a cargo todavía de la presidencia Donald Trump. En el caso de Brasil, esto a una semana, cuando ya se venía especulando desde hacía varios meses de esta posibilidad. Y de hecho se hablaba ya de como una victoria. Esta semana había un campamento a unos pocos kilómetros del Congreso en Brasilia. Un campamento que ya era muy reducido la cantidad de seguidores de Bolsonaro que estaban en campando, digamos, porque no reconocían la derrota de Bolsonaro. Se veía como una victoria de Lula en la primera semana, por eso en parte sorprendió que el día haya sido hoy. Enseguida vamos con Diana, pero vos viste un detalle y lo manifestaba hasta el propio Lula en su discurso por cadena nacional. Todos los que invadieron tanto los tres edificios federales tenían camisetas de la selección o banderas, como diciendo, los brasileños somos nosotros. Si puedo agregar algo de la ultraderecha, que esto se está viendo en muchos países en la región, la toma justamente de la bandera, de la camiseta. Bueno, lo que subieron es una bandera de Brasil en el Palacio del Planalto, ¿no? Sí, y si ibas a cualquier manifestación de Bolsonaro, están todos con las camisetas de la selección y la bandera. De hecho, lo que me decían seguidores de Lula es, nos compramos la camiseta negra para no sentir que nos identificamos con el bolsonarismo. Pero se apropian de un símbolo. Se apropian totalmente.